Bien amigos, pues estamos ya con este estreno Narcosatánica que llega a HBO Max para este fin de semana y seguramente cuando les dije el título de esta serie documental, 3 episodios Narcosatánica, viene a su mente algo que ocurrió en México, algo de lo que nos enteramos hace algunos años, 1989. Y hasta allí habrá quien medio se acuerde de algunos datos, habrá quien empiece a involucrarlos con otros tantos, y a lo que voy es que a veces se cuentan historias de las cuales únicamente conocemos una parte de la historia, una forma de contarla, pero para eso es lo importante de conocer también estas series documentales, porque nos cuentan otra parte de la historia, una voz más, una versión quizá distinta, una forma de conocer la historia desde otro ángulo. Y para eso, bueno, tenemos el gusto de platicar con Patricia Martínez, que ella es la directora de esta serie documental Narcosatánica, y tenemos a Claudia Fernández, que ella es jefa de desarrollo en HBO Max, bueno, en Warner Bros. Discovery. Les agradezco muchísimo esta plática en estos minutos. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias a ti, ¿no? Por el espacio para hablar de esta serie. Serie que aparte nos deja con la boca abierta. Todo, insisto, hay algunas veces que conocemos ciertas partes de la historia, pero no conocemos todas las voces. Le están dando voz a la madrina, importante conocer también esto. ¿Por qué se acercaron justamente a la madrina? Bueno, hay una respuesta que es lógica, es la única mujer que está, bueno, el único integrante que está vivo, pero ¿por qué acercarse a ella para darle esta voz? Me gustaría conocer tu opinión, Pati. Hola, buen día, muchas gracias por Gracias. tu tiempo. Pues justamente es una casualidad conocerla dentro del reclusorio a Sara Aldrete, que sí, justamente fue conocida como la madrina y muchos otros motes que le puso la prensa en ese entonces. Esta es una cuestión de haber producido un documental, otro proyecto documental dentro de la prisión y ella realmente cuando la ves te atrae. Visualmente, porque mide más de 1,90 y es una mujer con una esencia, con un carisma que te, que te rebasa. Entonces, pues justamente eso es lo que tú dijiste, es la de los 4 integrantes principales de esta secta, es la que sigue viva. Entonces, su testimonio es fundamental para armar esta historia. Pat, justo decías, trabajaste en otro documental que tiene que ver con la vida en el reclusorio y seguramente tú lo sabes. Hemos visto en México desfilar algunos documentales que nos hablan de la impartición de la justicia y de cómo en esa impartición hay mucho de torturas, de no justicia, de personas que están adentro, que no han contado su historia a quien tendría que ser. ¿Qué te encontraste tú con esta plática con la madrina, con Sara? Efectivamente, el objetivo del documental no fue en sí como, el objetivo fue como darle voz sin toda esta distorsión que se formó en su momento de parte de la prensa, de parte de las autoridades, sino, digamos, narrar a base de estos entre tres hilos conductores, que es justamente la prensa, las autoridades y a Sara Aldrete, sus versiones, digamos, armar toda esta narración sin toda esa distorsión, presentarlo al espectador y que pues se haga su juicio. Justamente, irremediablemente, encuentras estos vacíos legales. Siempre hay encubrimiento de parte de las autoridades, la prensa ya los presentó como culpables, nunca fueron, digamos, presentados ante un abogado, ¿no? De inicio no había la institución de derechos humanos en 1989. Entonces, sí hay una serie de arbitrariedades en todo este proceso legal y se apuntan puntualmente. En toda esta historia, entre las certezas que sí nos cuenta esta serie documental y todo lo que se publicó en la prensa que decías es uno de los 3 ejes conductores, está esto de sí el hallazgo de los cadáveres, sí el hecho de que había rituales satánicos. Ayer que estaba viendo el inicio de esta serie documental, yo me asombraba de verdad y decía cómo si hay personas de verdad malas, ¿no? Es a las que debemos temerle, o sea, a veces ve uno una película de terror y sabes que a lo mejor hay un ente allí, un espíritu y que te va a causar cierto terror y dentro de ti dices, bueno, esto no me puede pasar a mí, pero sí nos podemos encontrar personas malvadas.
Claudia, seguramente esto también llamó para ti la atención para poder presentar esta historia, ¿no? Allá afuera, en el mundo, sí hay personas malas de verdad que a veces nos eclipsan tanto que nos pueden absorber o nos pueden dejar en la cárcel tantísimos años. Sí, mira, en realidad creo que una de las cosas que llamó mucho mi atención cuando me picharon esta historia es el contraste, ¿no? Entre las suposiciones que yo tenía al respecto de los miembros de esta banda, ¿no? Y ver a Sara, ¿no? De carne y hueso en un clip que me pusieron en el pitch, que está cantando en la cárcel, ¿no? Y me llamó mucho la atención como su energía, su calidez, su alegría, ¿no? Y encontrar los matices en este personaje, que yo, como comentabas al principio, yo escuché esta historia de niña y era como, ¿no? O sea, los narcosatánicos era, ¿no? Así la raíz del mal. Y creo que fue muy interesante para mí y creo que va a ser muy interesante para la audiencia ir descubriendo, ¿no? Justamente los contrastes y matices que tiene esta historia y que va mucho más allá de lo cruento de los asesinatos, ¿no? Tienes un contexto político, social, todo lo que hablaba Patti de México en el 89 y, ¿no? Como hacer esa reflexión también de qué tan distinto es ahora o no. Exacto. No dejo de pensar en una parte que la misma madrina, la misma Sara cuenta, de cómo hay hechos fortuitos que te marcan la vida. Hay una parte que dice, yo venía en la carretera y nos encontramos. Y es esas cosas que dices, a ver, si alguien se hubiera, uno de ellos dos, esperado un minuto, no haber ido, no haber hecho, la historia ahora sería totalmente distinta. ¿Qué les hace pensar esto, no? Finalmente es una parte para mí importante. A mí me impactó mucho ese diálogo que dice ella. Bueno, no es diálogo, ese testimonio que ella dice, pero ¿qué les dice a ustedes, Pat, Claudia, alguien que me diga algo? Creo que es muy interesante lo fortuito, pero me encantaría que Pat, una cosa que dice mucho en las entrevistas, te la cuente, ¿no? De pues, la edad que tenía Sara, ¿no? Y el carisma que tenía Adolfo para atraer a alguien así, ¿no, Pat? Sí, más allá de este evento fortuito como que todos cruzamos en la vida, Sara pues era una joven de 22 años en este contexto de Matamoros, de un Matamoros que siempre ha sido una tierra bien caliente, y ella viene de ver, escuchar y callar. Entonces, de pronto que se encuentre con este hombre, pues también ella fue enganchada a través de la religión. Es lo que siempre ha defendido. Ella no es confesa sobre los crímenes, eh, sobre los, digamos, lo que se señala, los presuntos humanos, ¿no? Toda la cuestión de sacrificios humanos. Entonces, pues ella se une a través de Adolfo, a través de la religión, y lo que siempre ha señalado es que, bueno, no se le presenta a Adolfo como, mira, soy narcotraficante, hago estas actividades ilícitas, únete a mi grupo, sino fue un gancho en sí la religión. Y es una joven de 22 años que se le presenta a este hombre de 24, casi 25, que ya tenía como un grupo delictivo y al que madrinas federales le llamaban padrino, le tenían un respeto de más de hombres de más de con cierto poder que le temían. ¿Qué podríamos pensar que habría hecho con esta joven? ¿No? No le pasó, no le sucedió a la que nos narra ahora de más de 50 años. Entonces, ella siempre como que ha defendido esta versión y es eso, ella se involucró a través de la brujería, lo que la llevó después a verse inmiscuida en todas estas actividades ilícitas, ser perseguida y finalmente la detención en donde se le acusa de finalmente ser como la líder, la cabecilla, y se le da una sentencia de más de 600 años que en ese momento fue escandalosa. Nos acaba el tiempo, pero me queda claro que así como ocurre con la serie documental y con esta plática, lo que sí nos despierta es el hecho de querer saber más sobre esas historias que nos contaron en algún momento cuando éramos niños, seguramente como decías, Claudia, pero bueno, saber más, empaparnos más de estos personajes que aún tienen voz, porque allí sigue Sara, que bueno, en algún momento saldrá de la cárcel, porque la condena se va reduciendo. Pero bueno, les agradezco muchísimo, Pat, Claudia, muchísimas gracias y mucho éxito con el estreno de esta serie documental. Gracias, Lalo. Gracias a ti, buen Que estén día. muy bien. Hasta luego. Hasta luego.